quiero empezar con una pregunta y es, ¿cómo materializamos ese potencial de crecimiento más allá de los retos que, digamos, y las oportunidades que son de un contexto externo que no controlamos? Entonces, estamos hablando en Estados Unidos del nearshoring y pues está claro que Colombia tiene unas oportunidades identificadas en sectores como agro. Para el caso de la transición energética, también hay unas oportunidades interesantes en los minerales de la transición, en la generación energética limpia de Colombia, pero eso requiere inversión, eso requiere coordinarse, eso requiere unos planes de acción. Y yo quiero empezar con esa pregunta. Las condiciones para invertir en Colombia, ¿cómo ustedes ven que están actualmente? ¿Cuáles son los cuellos de botella, si es que los hay, para que podamos, desde el sector privado, desde Telefónica, desde Geopark, que es una empresa del sector de hidrocarburos muy importante, y desde la visión de la Cámara Colomboamericana, cómo podemos considerar que son las condiciones actuales de inversión privada en Colombia? Empecemos con María Claudia. Primero, muchas gracias a María Lorena y a José Ignacio por la invitación. Parece realmente pertinente que efectivamente tenemos oportunidades, pero también los retos a veces sobrepasan esas oportunidades. Y parte del ejercicio es cuáles son esos desafíos que tenemos para atraer la inversión o para lograr generar mayores desarrollo en el país que nos permita generar crecimiento. Y eso no tiene ninguna varita mágica realmente. Básicamente, para la atracción de inversión hay unas variables establecidas que cambian de prioridad dependiendo, pues obviamente, a los contextos y a las acciones que se vienen desarrollando. Lo primero es que esas variables son múltiples variables analizadas a nivel internacional, pero yo podría resumirlas en 4. La primera es todo el tema relacionado con la rentabilidad. Cualquier inversión está buscando pues un ambiente micro y macroeconómico que sea estable, que permita generar resultados y que permita, pues por supuesto, generar un crecimiento. Hoy en día estábamos viendo que Colombia sí presenta unos números macro y micros que se pueden decir estables, pero las perspectivas a corto o mediano plazo pues no son tan estables. Se está viendo un gasto público que sobrepasa el PIB que tenemos y al mismo tiempo ese gasto público, si fuera sobre temas relacionados con inversión en bienes públicos, en infraestructura, en tecnología, en educación, pues estaríamos hablando de que hay unas oportunidades que van a verse impactadas y se pueden multiplicar, pero se está viendo que ese gasto se está sobrepasando de forma importante en temas como subsidios y asistencialismo, lo que puede generar, pues por supuesto, un reto en el corto plazo. Un segundo tema es la seguridad, y creo que para ninguno de los que estamos aquí es desconocido que, de acuerdo, como dice el DANE en su encuesta de inseguridad a nivel de la percepción de inseguridad, ha crecido del 44% al 54%, casi 10 puntos porcentuales de crecimiento en esa inseguridad. Y en el 2023 se espera que esa percepción se dé mucho más. Pero no es solamente seguridad física, también es seguridad jurídica y seguridad política. Y la incertidumbre pues genera un papel importante en algo que es vital para la inversión y para cualquier empresa en el país, y es la generación de confianza, reglas claras que permitan hacer unas proyecciones de corto, mediano y sobre todo largo plazo. Un tercer punto es la logística. Dentro del nearshoring, sobre todo, y seguramente más tarde vamos a hablar de ese tema, la logística hace parte importante en temas de eficiencia y costos. No podemos dejar de un lado que Colombia presenta retos importantes en su infraestructura. Hablamos de que es más barato poder exportar a China el costo de un contenedor que el mismo costo de un contenedor de Bogotá al puerto de Cartagena. Ese tipo de variables son importantes porque efectivamente eso afecta la rentabilidad y afecta sobre todo pues el resultado económico de una empresa. Y por último, pero no menos importante, es el mercado. El mercado está conformado por los consumidores, un mercado laboral que sea práctico, pero que al mismo tiempo genere oportunidades para reducir costos, no para generar mayores costos, y que dé rentabilidad, y también el tema de las oportunidades. No podemos olvidar que el 80% del crecimiento de un país se da por el consumo de los hogares, y el consumo de los hogares se da por empleo, remesas y crédito. Y el empleo, el 84% lo generan las empresas a nivel formal en el país.
Entonces es indispensable pues este círculo virtuoso, no vicioso, de generar oportunidades, generación de empleo, consumo y demás. Y Colombia hoy en día, si bien tenemos una disminución del desempleo, no se ve en el segundo semestre las variables para mantener ese decrecimiento del desempleo en el país, sino que se ve de hecho un reto importante en esa generación de empleo. Entonces, tenemos 4 temas que hacen injerencia en cada uno de ellos, grandes retos, y al mismo tiempo tenemos grandes oportunidades. Si uno mira cuáles son esos sectores donde las empresas a nivel internacional, y no nos tenemos que inventar la rueda, está inventada. A nivel mundial, las mayores inversiones a qué están direccionadas. El 19% a sectores de petróleo, minería y gas. El 13% a bienes y servicios y bienes raíces. Después sigue todo el tema de servicios financieros, después sigue comercio, manufacturas y demás. Nosotros tenemos unas oportunidades enormes que poco a poco las queremos ir apagando y que va quitando esas oportunidades a nivel internacional de alineación y de generación de ingresos a través de esa inversión que es tan importante, no solamente para generar empleo, para generar inversión, sino también para la balanza comercial y fiscal del país. Entonces, ahí hay unos retos y resumo, pues, en grandes rasgos, que Colombia podría estar entre los países de mayor interés a nivel internacional y en este momento estamos casi que quitándonos esas oportunidades teniéndolas a la mano. Quiero hacerle ahora una pregunta a María Claudia sobre, ¿ustedes han identificado unos sectores específicos en los que Colombia está mejor posicionado para beneficiarse del nearshoring? Pues con el equipo de Corfi intentamos aproximarnos, pero una cosa es verlo desde el economista sentado en el escritorio a la empresa que está pues haciendo sus apuestas de inversión en el día a día. Esa es como la pregunta, ¿cuáles son esos sectores mejor posicionados para el nearshoring en Colombia? Antes, permíteme hacer una mención sobre el tema público-privado porque me parece importante en este espacio donde está un grupo de empresas y de sector privado. Hay una razón prioritaria dentro de esa relación público-privado y es que hay unos roles identificados que son importantes. Y hay un llamado que hay que hacer al sector privado y es el sector privado no puede perder su rol dentro de una democracia. No podemos dejar de hacer las acciones que se requieren por diferentes temáticas que se están dando en el contexto nacional, principalmente por incertidumbre y por no saber hacia dónde se va caminando de acuerdo a los diferentes tweets que hace el presidente y a diferentes propuestas que se hacen, que de una u otra forma, como dicen los estadounidenses, hay que saber establecer cuándo un ladrido es un ladrido o cuándo un ladrido es un mordisco. Y en ese sentido tenemos que ser muy claros nosotros desde el punto de vista empresarial de seguir construyendo país, de seguir construyendo ese desarrollo económico y de generar empleo, de trabajar cada vez más en generar formalización. Lo mencionaba anteriormente, hoy en día Colombia tiene 1.5 millones de empresas formales, pero tiene 10 millones de micronegocios informales que efectivamente necesitan de variables y de acciones que les permitan avanzar a esa formalidad. Y parte del ejercicio que el empresariado formal puede hacer es crear ecosistemas que permitan ir avanzando hacia esa formalidad. Perdóname que me salga de la pregunta, pero me parece súper importante, sobre todo porque desde Aliadas, que es la alianza de 37 gremios y asociaciones, hicimos una encuesta hace poquito sobre la informalidad y encontramos que para lograr ese proceso de formalización a la informalidad, lo primero que tenemos que saber es que hay un rol de sector privado importante en acompañamiento y generación de ecosistema para lograr ayudar a esa informalidad a ser formales. 2, que hay 3 tipos de informalidad. La informalidad básica o digamos que la informalidad precaria, que es la de subsistencia. Se necesita un ingreso para poder subsistir. Y de acuerdo a eso, cualquier acción pues, va a permitir esa generación de ingreso. 2, hay una informalidad que es la informalidad básica, que ya pasó de la subsistencia, pero que todavía necesita la mano para poder generar acciones que le permita construir un crecimiento. Y ahí entra el sector empresarial, donde generamos ecosistemas que permitan generar ese crecimiento de esa informalidad básica. Y está la informalidad promedio, que es la que se mantiene en la informalidad porque quiere, no es porque tenga necesidades, sino porque realmente
tiene los incentivos para mantenerse en la informalidad. ¿Y cuáles son esos incentivos? Está el tema de la necesidad de emprendimiento. Las personas que están en informalidad promedio quieren ser emprendedores y ahí se requiere de las empresas que ayuden a generar esa formalización o que les obliga a generar esa formalización a través de oportunidades. Entonces creo que ahí hay un rol muy importante del sector privado que no podemos dejar que el gobierno quite esa función que se tiene y que definitivamente no dejarnos salir de ese norte, sino seguir construyendo país a través del rol prioritario que tiene el sector privado. En cuanto al nearshoring, creo que hay unos temas importantes que hay que aclarar. El nearshoring es una oportunidad real que existe para Colombia. Sin embargo, hay que saber establecer dónde está esa oportunidad. Nosotros no podemos decir que las empresas de Estados Unidos, por ejemplo, siendo de la Cámara Colomboamericana, pues tengo que referirme a Estados Unidos, pero no solamente aplica a Estados Unidos, sino a todos los países. No podemos decir que van a dejar de estar en Asia o en China porque hay un problema político entre Estados Unidos y China. De hecho, lo que estamos viendo y lo que hemos visto es que las empresas se mantienen en China, siguen produciendo en China. ¿Por qué? Porque hay un mercado realmente importante en Asia que las obliga a seguir manteniendo y produciendo allá para poder seguir cubriendo ese mercado. Pero no quiere decir que no haya oportunidades, claro que sí hay oportunidades. En aquellos sectores donde haya una intermediación o una materia prima que se requiera para producir, para vender cercanamente a lo que compete a los mercados cercanos a Estados Unidos. Pero no podemos empezar a buscar que las empresas ubicadas en China o en Asia se vengan a Colombia porque necesita Estados Unidos que se vengan. No, depende de si ese producto, ese mercado, ese sector es requerido dentro de los mercados cercanos. En aquellos sectores, nosotros desde la Cámara Colomboamericana hicimos un estudio desde 2019 y le hemos hecho seguimiento para establecer esas oportunidades y encontramos que si comparamos a Colombia con China en el mercado de Estados Unidos, hay más de 650 productos similares que vendemos en Estados Unidos. De esos 650 tenemos 116 productos que Colombia tiene una ventaja comparativa revelada frente a China. Cuando nosotros lo presentamos, la gente nos decía, no, eso no es verdad. ¿Cómo así que tenemos ventaja nosotros con China? Y sí, tenemos ventajas que ya se están consolidando. De hecho, esos 116 productos, el 59% de ellos presentan crecimiento en los últimos 4 años de más del 200% en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sí es efectiva la oportunidad que hay de buscar nueva proveeduría, nuevos sitios para producir por los problemas políticos con China. Eso sí es cierto. Pero hay que saber establecer en dónde y en qué productos. Los productos intermedios que tenemos nosotros son productos que realmente se están viendo las oportunidades, pero no podemos despreciar las materias primas. Yo cuando veo que tenemos que generar valor agregado, sí, definitivamente tenemos que hacer ese proceso de generar valor agregado y movernos hacia ese valor agregado, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que Colombia es un país de productos en materias primas muy importante. Y por ejemplo, el sector agrícola, hemos encontrado desde la Cámara que si Colombia hace una alianza público-privada para generar tecnificación, para generar un proceso productivo que le permita crecer en el agro con infraestructura, servicios públicos, tecnificación, asociatividad del campesinado y de ecosistemas que permita generar un proceso que jalone esa producción agrícola, podemos crecer un 250% en nuestras exportaciones en los próximos 4 años. Tenemos los sectores, productos y regiones donde se puede dar ese crecimiento del 250%, pero definitivamente esa alianza público-privada es indispensable.